La carta de un pastor. Siguiendo con los estudios que estamos viendo de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo segundo, el versículo 11, vamos a empezar ahí, perdón, el versículo 13, desde el 13 hasta el 17. Y pensadlo de esa manera, que es el título de lo que vamos a ver, ¿no? La carta de un pastor. Y dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esto es como si fuera una isla o una carta dentro de otra carta más amplia que es Segunda de Tesalonicenses. Y esta carta tiene, yo creo que claramente, tres partes. En primer lugar, una acción de gracias. En segundo lugar, una exhortación. Y en tercer lugar, una plegaria, ruego o petición. Esta es más o menos la estructura de lo que acabamos de leer. Y empieza así de esa manera, con esa acción de gracias. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio de la salvación. Una acción de gracias. Y es que de eso se trata. Esa es la actitud de un pastor. Empezar dando gracias. Y esta carta, curiosamente, en el capítulo primero, el versículo 3, dice exactamente lo mismo. O sea, es una repetición que aparece en el versículo 13 que acabamos de leer. En el versículo 3 del capítulo primero dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, puntos suspensivos. Son palabras bonitas, son palabras importantes. Es una buena forma de comenzar. Incluso cuando uno tiene que dar una mala noticia, lo bueno es que empiece diciendo algo bonito, aunque luego venga algo que no es tan bonito, que en este caso no es así. Pero aunque fuera algo no bonito, es bueno empezar dando gracias. ¿Qué palabras, no? Eucharistomen. De esa palabra viene Eucaristía. Buenas gracias por vosotros. ¿Cómo les llama? Hermanos, a veces hermanos amados, escogidos. Hermanos, es que sois mis hermanos. ¿Escogidos por quién? Otra gran palabra, Dios. En todo momento, o sea, por los siglos de los siglos, amén, por la eternidad. Pero yo quería fijarme en otra palabra que se repite en los dos versículos y que es una palabra muy importante y que quizá pasa desapercibida. A lo mejor pasa desapercibida por alguna razón. Y es la palabra debemos. Debemos dar siempre. Debemos dar siempre. Nosotros, los pastores, gracias a Dios por vosotros. La palabra griega es ofilomen y significa un deber moral. No es una simple rutina, es una obligación, es una actitud que debe tener un pastor. Creo que es también la actitud que debe tener cada uno de los creyentes en relación a sus hermanos. Y el primero que tiene que dar ejemplo es el pastor.
de que no solamente de que os amo, dice Pablo, sino también que doy gracias por tener los hermanos que tengo, porque este es el lugar en el que Dios me ha puesto. Así que desde aquí no Pablo, sino yo lo digo de mi parte. Benditos seáis y gracias a Dios por cada uno de vosotros. Amados, amadísimos hermanos. Aunque a veces es difícil. Los que hemos sido pastores, Miguel, lo sabemos, ¿no? Ángel, a veces cuesta. Tenemos hermanos ásperos a veces, ¿no? Sin filtros, duros en el trato. Cuestan estos, Pero tío, suavízate un poco. Bueno, tío, no, hermano querido. Pero ¿sabéis? Estos suelen tener una ventaja. Yo conozco a algunos, incluso dentro de mi familia, que no tienen filtros, es lo que dicen, pero tienen la ventaja de que te van a decir la verdad a la cara, que no van a dar rodeos. A lo mejor son muy brutos, muy ásperos, muy duros, pero que a veces son medicina para el alma. Porque te dicen las cosas que ves, otras cosas es lo que tú hagas con ello, ¿no? Pero es como la medicina. Hay medicamentos que son amargos o que son desagradables, a veces muy duros. Imaginad una quimioterapia, una radio. Pero tiene la ventaja de que curan. Y a veces necesitamos hermanos que nos digan las cosas como las ven. Pero es difícil. Hermanos que hieren sin darse cuenta. Yo los llamo hermanos lija. No se dan cuenta de que hacen daño. Gracias, Dios, porque lo has puesto en mi camino para trabajar mi paciencia. Pero no se dará cuenta que con esas reacciones se hace daño a sí mismo, que aleja a los demás. Y no ve, y uno se desespera y quieres que vea las cosas de otra manera. Pero ahí estás, hermano, para que tú, pastor, o tú, otro hermano suyo que estás cerca, crezcas en la fe y en la prueba de tratar con él, porque ese reto produce paciencia. ¿Alguien necesita paciencia en esta sala además de yo? No levantéis la mano, yo la levanto y voy a levantar las dos. Señor, dame paciencia, pero dámela ya, ¿no? Que no aguanto más, ¿no? Hermanos inmaduros, a que a todos nos gustaría tener una iglesia con personas maduras, perfectas. Pues no. A veces Pablo tuvo que bregar con hermanos que estaban en el camino. Los que sois padres, ¿nuestros hijos son maduros? ¿A que no? ¿Y cómo les tratamos? Como no son maduros, hay una hija, te he visto, ha hecho un gesto de cariño para con su padre. Porque el padre, ¿qué hace con los hijos cuando son inmaduros? ¿Les abandona? No. Les cuida, que es lo que tenemos que hacer. Les protege. Intenta enseñarles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les ama. Yo iba a decir, me siento orgulloso. Pues sí, también. No lo iba a decir, lo digo. De mis hijos. Y les quiero. ¿Y han sido inmaduros? Uy, las adolescencias de algunos que os las cuente Flor. Pero los hemos querido. Así tenemos que querer también a nuestros hermanos. Y si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice Pablo en Gálatas, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No tratamos con personas perfectas y nosotros tampoco lo somos. Hermanos que son muy distintos a mí. Bueno, en este caso me siento afortunado de que seáis muy distintos a mí, porque aguantarme a mí no me aguanto ni yo, como para aguantar otro igual a mí. Pero es precioso que seamos distintos.
Yo cuando puedo acompaño a Flora al coro. En un coro, no todas las voces, dime si me equivoco, ¿no? No todas las voces son iguales. Hay unos que cantan como contraltos, hay otros que son tenores, hay otros que son bajos. ¿Y el resultado qué es? ¿De eso qué es? ¿Horroroso? No, es súper bonito. A mí me gusta mucho más oír polifonía que oír una melodía que suena todo igual. Esa pluralidad, esa diferencia, suena bonita. ¿Cuándo? Cuando está armonizada por la batuta del amor. Y entonces las voces empastan bien. Y a eso somos llamados, a ser un cuerpo unido, que con distintas voces cantamos una misma melodía. A veces es difícil con los hermanos, pues que ha tenido un conflicto, que ha habido un malentendido. Es difícil. Algunos que dicen, yo a este no le pondría aquí, yo a este sí. Pero ¿sabéis una cosa? Que Pablo sabe. Que Pablo escribe a personas que él no escogió, pero que Dios sí las escogió. Y si Dios las escogió para ponerlas en tu vida, lo más sabio es darle gracias a Dios, porque por algo están ahí, por algo están en nuestra vida. Cada uno de nosotros estamos aquí por algo. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados. ¿Por quién? En primer lugar, por el Señor. De que Dios os haya escogido. Yo no os escogí para este equipo, pero mi Señor os escogió a vosotros, en concreto para que yo cuide de vosotros. Y Vicente, y hasta hace un poquito de tiempo, también Ángel, que lo va a seguir haciendo. Él os escogió. Desde el principio, para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. Nos escogió, os santificó, ha puesto en vosotros su Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para no daros un abrazo? Para no trataros con el cariño y para no dar gracias de que Dios se haya puesto en mi vida por algo. A lo cual os llamó también, os escogió y os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia de Dios. Y esa debe ser la actitud que vemos en Pablo. Esa debe ser la actitud de un pastor, aunque a veces sea duro. En 2 Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Filipenses 1:7-8. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Alguien sabe lo que es el amor de Jesucristo? Yo creo que Pablo sí lo sabía. Y es capaz y se atreve a decir que ama a sus hermanos con el amor que Cristo tiene por nosotros. Primera de Tesalonicenses, la carta anterior a esta, 2, versículo 8. Es tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. No hay otra. No podemos quejarnos de los hermanos que tenemos, ni como pastores, ni como hermanos. No podemos hacerlo. Primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ese es un consejo a los pastores. También da consejos a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, ¿no? Apacentad la grey de Dios. ¿Cómo? No basta solamente con hacer las cosas que Dios nos manda. Tenemos que hacerlas bien. Y hacerlas bien significa obedecer, pero significa obedecer no solamente de acuerdo con la letra, sino con el espíritu de esa letra. Apacentad la grey de Dios. ¿Apacentad cómo?
cuidando de ella. ¿Cuidando cómo? ¿Por fuerza? No, de una forma cariñosa, de manera voluntaria. Y lo mismo también, las ovejas deben cuidar de sus pastores, con cariño. Puede haber cansancio, claro que sí. Os podéis cansar de mí, a lo mejor yo alguna vez también me encuentro cansado. Moisés se cansó, si recordáis en Números, capítulo 11, del versículo 11 en adelante. Moisés se queja. ¿Lo leo o no? No, si no me extiendo mucho, ¿no? Pero léelo, a partir del versículo 11. Este pueblo que me has dado, ya no aguanto más, yo no puedo con esta carga. Antes me quitas a mí de en medio, ¿no? Pero ¿sabéis qué pasa? Que Dios da siempre una salida. En ese momento, si no puedes con la carga solo, a Moisés le dijo, mira, pues delega en estas personas. Dios siempre da una salida. No nos asustemos de que haya dificultades en nuestra vida, en el trato con nuestros hermanos. Claro que las hay. Pero Dios nos dará la salida. Y nuestra actitud tiene que ser una actitud exactamente igual a la que encontramos en Pablo, una actitud de gratitud. Gracias, Señor, por vosotros, mis hermanos. No se trata de pastorear de manera legal. No, yo que he cumplido, he hecho esto, esto y esto. Y allá los demás, ¿no? Y además qué bueno soy, que he cumplido. Eso se llama carnalidad. Haz lo que tienes que hacer en el ministerio que estés, no para cumplir y decir yo ya he cumplido. Eso es carne, eso es cumplimiento de la ley. Haz las cosas que tienes que hacer bien y con el espíritu bueno, que es el espíritu de Dios y con el poder de Dios. La carne no nos falta, nos sobra. El espíritu de Dios lo tenemos también sobrado. Lo que tenemos que hacer es usarlo. Hay que hacer la obra de Dios, sí, todos y cada uno de nosotros, pero tenemos que hacerla con el corazón de Dios. Esforzarnos en la gracia de Dios. Yo este versículo he tardado mucho en poder analizarlo y comprenderlo y hacerlo propio. Porque ¿cómo se va a esforzar uno en la gracia si la gracia es gratuita? Pues precisamente por eso. Porque algunos nos esforzamos mucho en las obras y uno dice, pues he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho lo demás allá. Y a algunos no se les puede reprochar o no se nos puede reprochar que no hayamos cumplido el reglamento. Pero no nos tenemos que esforzar en cumplir un poco más. Y si hacíamos 12, hacer 15. Tenemos que esforzarnos en que sea Dios el que obra en nosotros por medio de su gracia. Y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y eso es lo que tienen que ver los demás. No porque toca. No doy gracias ni siquiera por imitar a Pablo, sino porque es un privilegio. Serviros y amaros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es necesario. Debemos siempre dar gracias por vosotros. No solo los pastores, también los creyentes. He hablado en primera persona, porque como se dice muchas veces, es que esta carta, al primero que habla, o este estudio, cuando uno predica, al primero que le habla es a uno mismo. Así que me perdonáis si me he pasado de la raya hablando de los pastores. Vale para cualquier ministerio, ¿eh? Pero vale también para cualquier creyente. Aunque a veces sea difícil, dad gracias por los hermanos, incluso por los que son más lija. Aunque a veces sea difícil. Primera de Pedro 1:22, amaos unos a otros entrañablemente, de las entrañas, con corazón puro. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿sabéis por qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es demasiado duro lo que dice aquí. Yo no puedo decir que amo a Dios al que no veo, si no amo a mi hermano al que veo. Qué reto, ¿no?
Qué desafío. Amar al hermano como amamos a Dios. Colosenses 3:15. Y la paz de Cristo gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos siempre. Muchas veces vemos las cosas como nos gustaría que fueran. Miramos las cosas no como lo que tenemos, sino como lo que nos gustaría tener. Y entonces ni disfrutamos de lo que no tenemos porque no lo tenemos, ni disfrutamos lo que no tenemos porque no tenemos la sensibilidad para apreciar las cosas sencillas y bonitas que tenemos al alcance de la mano y que son cotidianas. Gran cosa es la piedad, predicó una vez Ángel sobre este texto, acompañada de contentamiento. Aprende a disfrutar de lo que tienes y sobre todo de tus hermanos. Esa es la primera parte, la acción de gracias, que Pablo nos da un buen repaso en ese sentido, ¿no? Y luego el segundo punto es una exhortación. Pablo, como pastor, insiste en algo fundamental para esa iglesia que él mismo había fundado. Que se agarren a la palabra de verdad. Y ese consejo es válido tanto para los tesalonicenses como para la iglesia Compromiso con Cristo, como para cualquier otra iglesia que haya en este planeta o haya habido o venga después. Este es el consejo, esta es la exhortación, este es el mandamiento. Dice el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Los pastores nunca insistiremos demasiado en esto. Nunca estará de más que recordemos que tenemos la palabra profética más segura, que tenemos que estudiarla, que tenemos que leerla, que tenemos que profundizar en ella, de verdad hacerla. Recuerdo una vez en una iglesia en la que algunos de nosotros hemos estado con anterioridad, que un predicador empezó diciendo, se llamaba Juan Blake, empezó diciendo, un hombre muy sencillo, pero su forma de ser, y él empezó diciendo, yo no soy un gran predicador, que si la Biblia no sé qué, no sé cuántos, tal y cual, y citó así algunas teorías sobre la revelación divina. Dice, yo no, de esto no sé nada, pero tengo una pregunta. Dijo, pero lo hacemos. Estas cosas que son pero lo hacemos. Hay que leer la Biblia porque la Biblia no sé qué, no sé cuántos, pero realmente leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, nos alimentamos de la palabra de Dios. ¿Qué significa? ¿Tenemos vida espiritual o no la tenemos? ¿Estamos fuertes o no estamos fuertes? Porque si no comes, va a estar flojito. Y no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy no comas, mañana tampoco. Te pasa la semana que viene sin comer, un mes sin comer. Dentro de un mes nos vemos, a ver cómo estás, o a ver cómo estamos. Tú también, Javier, esto vale el sistema, el método del espejo. Tú estás profundizando de acuerdo con el don que Dios te ha dado para conocer las Sagradas Escrituras o no. Tenemos una caja de herramientas en la palabra de Dios que nos permiten construir una vida plena. Pero ¿de qué vale un martillo nuevo, el mejor martillo que hay en el mercado? En la caja de herramientas si no lo usas. ¿Qué vas a construir con él? Por lo mismo la Biblia. Yo tengo una nueva, ¿vale? Hoy estreno Biblia. ¿Pero de qué vale si no la abro? Tenemos las herramientas en la palabra de Dios para hacer una vida nueva, porque la palabra da vida. La palabra limpia el corazón. La palabra de Dios trae consuelo y esperanza. ¿Cuántas veces ese versículo que aprendiste en la escuela dominical te ha dado consuelo y esperanza? Trae gozo. Santifica, la palabra de Dios santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. No es necesario ser un doctor, ¿vale? Con que mires la Biblia y tengas una vida sabia, que seas más sabio que muchos doctores.
hace sabio al sencillo. Guarda del pecado. En mi corazón he guardado mis dichos, tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Y muchas cosas más. Lámpara que ilumina el camino, mapa de instrucciones, aliento, fuente de vida. El estudiar la palabra de Dios previene para que no seamos llevados por todo viento de doctrina, engañados por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Y así anda el mundo hoy día, viendo vídeos de YouTube, pero sin leer una página de la Biblia. Y así nos va. Eso pasaba en Tesalónica respecto a la segunda venida de Cristo, y eso sigue pasando hoy, desgraciadamente. Y lo que más pena me da es que los que antes eran llamados la gente del libro, ahora les podríamos llamar la gente de YouTube. No se puede seguir la verdad si no se conoce la verdad. No se puede agradar a Dios si no sabemos lo que Dios espera de nosotros. Y este libro nos lo dice. Y no solamente nos lo dice, sino que transforma nuestra vida. La Biblia es un libro especial. Y entonces el apóstol Pablo dice, ese consejo lo he puesto, o exhortación, o yo no sé qué decir, o mandamiento, ¿no? Estar firmes, firmes. Y retened la doctrina que habéis aprendido, que nosotros la tenemos por escrito. Firmes. Un árbol resiste el viento, no por lo que se ve arriba. ¿Por qué resiste un árbol los empujes del viento? Por las raíces. ¿Dónde están alimentándose? ¿En qué suelo? ¿Con qué savia están alimentándose las raíces de tu vida? Estad firmes y retened. Esta palabra significa no apartarse, guardar fielmente. Aferraos, ¿no? Estar firmes, pero también guardar esa palabra. Pero guardar en sentido bíblico no significa, ya sabéis, meterla en un cajón. Guardar mis palabras. Dice, ay, pues para que no se estropeen, las meto aquí debajo. No, guardar en la Biblia significa normalmente obedecer. ¿Cómo las guardamos? En la estantería, ¿no? No. No meterla en un cajón. Es como un libro de recetas de cocina. Para cocinar una comida sabrosa, para cocinar una vida maravillosa, tenemos aquí un libro de recetas. Pues sencillamente, úsala. ¿Para qué vale una receta si no la pones en práctica? Deuteronomio 5:1. Este libro que le gusta a mi amigo. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. No para meterlos en el cajón, para practicarlos en la vida. Nadie aprendió jamás, Flor, si me equivoco otra vez me corriges, nadie aprendió jamás, Miguel Ángel, a tocar un instrumento solamente leyendo partituras, mirando las partituras. ¿Cómo se aprende a tocar un instrumento? Samuel, que estás por ahí, ¿cómo se aprende a tocar el instrumento? ¿Mirando la partitura o tocando las teclas y las cuerdas del violín? Tiene que ver con la firmeza. Y cualquiera, dice Jesús en Mateo 7:24, cualquiera pues, recordáis, ¿verdad?, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye, no, el que oye y hace. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa, ¿qué pasa? Que cayó y fue grande su ruina. Guardar. No podemos guardar lo que no tenemos. No podemos hacer lo que no conocemos. Estudia la Biblia. Pero estudia la Biblia para lo poquito que vayas aprendiendo cada día o lo muchito, lo pongas por obra en tu vida. Y si el Señor te dice, por ejemplo, hoy te ha dicho, tengo que amar a mis hermanos y dar gracias por ellos, lo ponemos en práctica ya. Hoy. Mañana a lo mejor se nos olvida. No os preocupéis, si leemos la Biblia, eso de amar a los demás lo vamos a ir a leer y a oír una vez y otra vez y otra vez. El que sabe y no hace, ¿sabéis lo que le pasa? Que se olvida. Es como un idioma. Si tú aprendes un idioma y no lo practicas, no sé si alguno tenéis esa experiencia, que de niño lo que fuera aprendisteis un idioma raro, yo sí tengo amigos que les ha pasado eso, y de no practicarlo luego se olvida. Hay que volver otra vez a usarlo para que lo puedas recuperar. Santiago 1, 23, 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, que es oidor pero no hacedor, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Lees la Biblia y dices, ¡ay, qué mensaje más bonito! Y te estás viendo a ti mismo como deberías ser. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Por eso se parece a ese hombre que se mira y se olvida de su imagen, ¿no? Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabéis lo que significa la palabra bienaventurado? Sí, significa feliz y pleno. ¿Alguien de los que está aquí queremos tener una vida feliz, una vida plena, una vida bienaventurada? Pues escucha las palabras y ponlas en práctica. Es el secreto de la vida. No porque yo lo diga, porque lo dice Santiago, inspirado por Dios, y porque lo dice la Biblia continuamente. Que no solamente oigamos, sino que hagamos. Y este es el consejo que da Pablo, lo que acabamos de leer, a los que ama. En esta oración que hemos visto hoy o que estamos viendo, hay acción de gracias, hay un consejo, exhortación a estar firmes y arraigados en la palabra de verdad, y hay también una plegaria, ruego o petición, que no sé exactamente cómo definirlo. Y es al final, en el versículo 16, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos llamó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, Él, ¿verdad? O ellos, el Padre y el Hijo, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra. ¿Ha dado gracias? Les ha dicho lo que tienen que hacer, pero ahora termina haciendo una petición. La petición de que sea Dios y el Señor Jesucristo quien nos dé consuelo y esperanza. Algo que no puede faltar. Esta carta es muy peculiar, como todas las cartas de Pablo y como toda la Escritura. Pablo normalmente cuando daba gracias por tres cosas, ¿verdad? Por la fe, por el amor y por la esperanza, eso es. Pero si os dais cuenta, curiosamente, en esta carta solamente da gracias por el amor y por la fe, pero no por la esperanza, porque quizá es lo que los tesalonicenses estaban dejando de lado. Y entonces él dice, mira, leed la palabra, leed la Escritura, que no se os olvide lo que os he dicho. Y que el Dios y Padre, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio consolación, ese conforte vuestros corazones, nos dio consolación, versículo 16, eterna y buena esperanza por gracia. Porque, ¿sabéis una cosa? El ser humano, por más que nos esforcemos, no podemos obtener todo lo que necesitamos. ¿Sabéis por qué? Porque necesitamos a Dios.
Y hay cosas que por más que hagamos y por más que leamos la Biblia y por más buenas personas que seamos amando a nuestros prójimos, hay algo a lo que nunca llegaremos solos, que es a la perfección. Y por eso Pablo termina pidiendo que sea Dios el que consuele. Ayer con los jovencitos decía una chica, dijo algo muy bonito que me impactó mucho, dice, solo en Jesús, solo en Dios hallo la paz. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene la salvación. La vida cristiana no es solamente una vida de esfuerzos. Claro que tenemos que hacerlo. Claro que tenemos que leer la Biblia. Claro que tenemos que hacer un esfuerzo de transformación espiritual. Pero sin Dios esto no funciona. Y por eso Pablo tiene que pedir que esa gracia, que es sobrenatural, intervenga en la vida de sus hermanos de Tesalónica. ¿Cuántos necesitamos consuelo? Casi todos, ¿no? Y a veces el ser humano no puede consolar en determinadas situaciones, cuando pierdes a un ser querido, o cuando tienes una ruptura familiar, o cuando te quedas sin trabajo, o cuando ves que el futuro no pinta muy bonito, o cuando te informan de una enfermedad que no tiene remedio. ¿Y ahora qué hago? Y sabes, ahí las palabras a veces no valen para nada. Tenemos amigos, seguramente todos, que atraviesan situaciones donde tú no puedes hacer nada, solamente puedes decirle estoy a tu lado, pero puedes hacer algo más. Puedes pedirle, como hace el apóstol Pablo, que Dios intervenga en su vida. Y si tú eres una persona creyente, sabes que eso es una realidad y que Dios puede intervenir en la vida de las personas y que puede hacer milagros y que puede sanar a personas que tienen enfermedad. Y que el Espíritu del Señor Jehová está sobre él y le ha enviado para sanar a los afligidos de corazón, para dar libertad a los cautivos, y que Él lo puede hacer en la vida de aquellos por los cuales tú intercedes. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Y yo creo que Pablo lo está haciendo porque tiene fe y porque cree que Dios puede intervenir en la vida de las personas. Él solo nos ama. Él nos da consuelo, un consuelo eterno, una paz eterna. Él solo nos ama, nos comprende y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso le adoro con toda mi alma, porque me ha dado mi Jesús dulce calma. Que la paz de Dios invada durante esta semana y durante toda nuestra vida nuestros corazones. Por el Espíritu Santo, y se lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador.